Bienvenidos todos a este espacio de Naranja Republic de todos los miércoles. Hoy vamos a tocar un tema fascinante, siempre antes, durante y después del COVID-19, y el enfoque del día es artes escénicas. Tenemos un panel de oro el día de hoy. Estoy muy contenta y muy agradecida por tener con nosotros a Gastón Llanes, actor de teatro mexicano, a Tito Hola. Ochoa, magíster en dirección escénica y director del Teatro Memorias, a Nidia Celaya, bailarina, coreógrafa y gestora escénica, a Isadora Paz, especialista en políticas, cultura y desarrollo y gestión de la danza, artes escénicas y movimiento. Y les voy a dar un minuto. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Yo sé que nuestra audiencia y nuestra membresía en Naranja Republic están muy ansiosos por conocer sus opiniones sobre qué es lo que está pasando, cuáles son sus apreciaciones hoy en un mundo altamente convulsionado. Y antes de empezar y darles un momentito a cada uno para que hagan una breve reseña de su propia trayectoria, quiero pues dar manifestar la solidaridad que tenemos con todos aquellos que sufren por el COVID, por la pandemia, por los que sufren por la enfermedad, por las dificultades económicas, las dificultades que ven y sobre todo también por cualquier otra dificultad de negocio y todo lo que está pasando, la convulsión que vivimos en este momento. Así que nuestros corazones están con ustedes y aquí estamos para ver en qué manera podemos apoyar un poco en la gestión de nuestras actividades en las artes escénicas. Y empiezo por el huésped que nos acompaña de México. Gastón, cuéntanos un poquito de ti. Gracias, Bessie. Yo soy actor desde la infancia, así como los padres meten a los hijos a clases de fútbol, karate, etcétera. A mí me metieron a clases de piano y teatro desde los 7 años de edad y desde ahí sembraron una semilla que perduró. Terminando mi formación en la infancia, entré directamente a estudiar teatro profesionalmente en una escuela que se llamaba Núcleo de Estudios Teatrales, y después hice una maestría de teatro físico y acrobático hace ya varios ayeres en Estados Unidos. Y, y desde 1995-96 que regresé a México, estoy pues dedicado 100% al teatro. Soy miembro cofundador de la compañía de Teatro de Ciertos Habitantes, que tiene bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional. Que, haciendo un pequeño paréntesis, en el 2008 nos presentamos también en Honduras, en el Teatro Nacional Manuel Gordillo de Tegucigalpa, en el cual dimos una de las funciones de Monstruos y Prodigios que más he disfrutado de mi vida. Y además de trabajar con Teatro de Ciertos Habitantes, pues soy actor independiente de teatro escénico. He hecho un poco de cine y televisión, pero lo mío es el teatro, y en resumen tengo formación desde la infancia y experiencia profesional de ya casi 30 años. Tu micro está en silencio, Bessie. Gracias, Gastón. Te agradezco que nos acompañes. Isadora, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de tu experiencia aquí en Tegucigalpa? Un poquito de tu trayectoria. Y también tu micrófono, tienes que abrirlo. Bueno, pues un gusto por nuevamente de compartir este espacio de intercambio y de diálogo. Eh, bueno, soy bailarina de identidad, de coreógrafa, pues me he dedicado a la danza contemporánea, pero bueno, he incursionado en otros ámbitos, promoviendo diferentes comunidades de práctica. Mucha gente también me conoce por el tango. Tengo muchos años de estar moviendo el tango social, el tango milonguero. Y bueno, y desde hace algún tiempo con mi proyecto de danza, estamos desarrollando algunas iniciativas de vinculación comunitaria.
más relacionadas hacia el fortalecimiento de comunidades de práctica. Bueno, en este sentido, más de manifestaciones de la danza urbana, incorporando elementos de la danza contemporánea y el teatro físico en comunidades de alta conflictividad. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho en eso, le hemos puesto comunidades de práctica y del movimiento desde las artes escénicas y CIMI se llama el proyecto, y pues eso, estamos como, bueno, incursionando en temas relacionados a lo social, a la construcción de ciudadanía. Y bueno, y ahora pues como que con más claridad en esta situación donde nos apremia y nos surge entrar en el mundo digital, pues empezar a desarrollar todo nuestro trabajo desde la innovación, ¿no? Desde un poco el emprendimiento creativo, ¿sí? Así que bueno, nos estamos como reinventando y tratando de empezar a desarrollar contenidos ad hoc a estos nuevos espacios virtuales, ¿no? Que se van generando. Y bueno, pues eso, soy bailarina, tengo formación también en estudios del desarrollo, por eso el desarrollo comunitario. Y bueno, tengo muchos años de estar en temas de construcción de políticas públicas para la cultura también, y pues eso, ¿no? También bailo, soy coreógrafa, estoy con un consorcio de artistas interdisciplinarios, también hacemos muchos laboratorios un poco muy experimentales, donde trabajamos voz, movimiento, bueno, tratamos de ir generando esta posibilidad de dialogar con otros artistas desde una neutralidad de los lenguajes para darle paso a la creación en su más puro estado. Y bueno, eso es lo que podría compartir ahora. Gracias, Isadora. Nidia, te Gracias. paso el micrófono a ti. Si lo abres, por favor, para que nos cuentes un poquito de tu experiencia. Hola, bueno, pues mucho gusto, Nidia Celaya. Yo soy bailarina desde muy pequeña, ¿verdad? Inicié en la Escuela Nacional de Danza a los 9 años de edad, pero en realidad me enamoré definitivamente de la danza ya cuando estaba más avanzada en la escuela. Inicié también mis estudios en la carrera de arquitectura, pero la pasión me llevó a dedicarme netamente a la danza. Entonces, estuve trabajando durante 15 años en un programa integral de combate a la pobreza urbana, en donde se trabajaba la parte multidisciplinaria con niños y jóvenes de 7 a 14 años. Yo coordinaba la disciplina de danza, en donde desarrollamos muchos programas de formación para jóvenes. Muchos de ellos ahora ya han crecido y hemos visto que se han desarrollado en algunas ramas escénicas y en ramas también de las artes plásticas. Bailarina, coreógrafa de 4x5 danza escénica, que es nuestra agrupación independiente. Esta agrupación desarrolla diferentes programas. Uno de ellos tenemos un programa que se llama Integrarte, que desarrollamos talleres gratuitos, estimulativos, para niños del casco urbano de Tegucigalpa. Y hacemos esto como la parte estimulativa para que los jóvenes se concentren, ¿verdad? Y en la parte artística, en la parte humana, en el desarrollo mental, psicológico, emocional que nos lleva el arte, ¿verdad? Y también, bueno, hace un par de años empecé en la parte de la gestión y producción escénica y he trabajado en conjunto con la productora del Festival Naranja Milka Mesa en la elaboración de los pop-up shows
y también desarrollamos diferentes encuentros dancísticos. Entre ellos tenemos un mes de la danza que lo llevamos, tenemos 10 años desarrollándolo, y tenemos un encuentro de solos y de dúos que lo realizamos cada 2 años. Esto lo hacemos para escuelas, o sea, esto es bien abierto, esto es como para las escuelas de teatro, escuelas de danza, para la parte profesional, teatro, danza, artes visuales, somos bien inclusivos. Entonces, esa es parte del trabajo que desarrollamos, pienso yo. Estoy en esa etapa por los momentos y a ver a dónde más me lleva el arte. Gracias, Nidia. Y como buen caballero lo dejamos al final, pero para dejar pasar a todos. Tito, cuéntanos un poquito. Yo sé que la audiencia hondureña ya te conoce muy bien, igual que a todas a las compañeras, pero sí queremos saber un poquito de tu experiencia en el campo. Bueno, muchas gracias, Bessie. Buenas tardes, compañeras y compañeros que me acompañan en este foro. Para los que me conocen y los que no me conocen, bueno, mi nombre es Tito Ochoa Camacho. Empecé a hacer teatro hace muchísimo tiempo, hace mucho, de una manera muy remota, en los años 70, en 1976. Hacíamos el teatro que se hacía en esa época, el teatro de lucha, un teatro ligado a las causas populares, a las causas sociales. Lo más representativo de ese teatro popular fue haber representado a Honduras en 2 festivales, por cierto que ahí está Gastón, 2 festivales, uno realizado en la Ciudad de México en 1975 y otro realizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en 1979, con grandes directores del teatro popular como Luis Valdés, como Augusto Boal, Santiago García, Enrique Buenaventura, y ahí pues conocí de primera mano, apenas tenía 14 años, lo que se estaba desarrollando en América Latina como lo que era el teatro popular de la creación colectiva. Y ahí pues efectivamente conocí lo que fue ese teatro en la época de los años 70, ese gran paradigma que influyó a toda América Latina. Después, en los años 80, ingresé a la Escuela Nacional de Teatro y fundamos el conjunto teatral Rascaniguas, siguiendo un poco la tónica también de este teatro de creación colectiva. Continuamos realizando un teatro muy ligado a las causas populares, en la calle, para los sindicatos, para las universidades. Y ya en 1988 pues tuve la oportunidad de viajar a Praga a estudiar dirección escénica, y ahí me mantuve durante 8 años hasta que saqué el título del magíster en dirección escénica, y efectivamente mi cabeza dio una vuelta de 360 grados al haber estado en una de las ciudades más importantes del mundo de teatro en relación a lo que es la dirección escénica. Y ahí efectivamente regresé a Honduras, donde me nombraron director de la Escuela de Teatro, donde funcioné durante 3 años tratando de transformar un poco ese paradigma que habíamos estado realizando en los 70 por una escuela más dedicada, digamos, a la formación de actores y directores, y no a un teatro como lo veníamos haciendo, un teatro esencialmente de creación colectiva y a la lucha política, ¿no? Después de los 3 años me fui a Bogotá, donde viví 10 años y trabajé en el Teatro Nacional de Colombia, donde dirigí importantes obras de Shakespeare y de la señorita Julia de Strindberg en el Teatro Nacional, ahí contratado por Ramiro Osorio, tal vez Gastón lo ha de conocer, porque fue director del Teatro de Cervantino, el Festival Cervantino en México, y bueno, realizó una importante labor Ramiro Osorio también como director del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Ahí estuve durante 10 años trabajando con ellos, montando obras clásicas adaptadas al lenguaje contemporáneo, Shakespeare, Molière, Ibsen, Strindberg. Y luego después, en el 2007, pues regresé con mi esposa Inma López, y desde ese momento pues nosotros nos hemos dedicado a la organización de lo que conocemos ahora como la Casa del Teatro Memoria. Es un espacio de teatro de repertorio, ¿verdad? Donde nos dedicamos exclusivamente al montaje de diferentes obras de todo tipo, ¿verdad? De obras de diferentes autores, clásicos, modernos, comedia, y realizamos un promedio de 150 presentaciones al año, con una realización de 3 montajes nuevos cada año, y ahí tenemos un centro de formación para gente joven que quiere
dirigir, ¿no? Y para profesionales del teatro que también quieran desarrollar una labor. Entonces eso es como más o menos lo que ha sido mi trayectoria, y aquí estamos para ver qué es lo que está pasando y efectivamente tomar cartas en el asunto. Muchas gracias por la Gra- invitación. Gracias, Tito, y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y hoy sí entramos en materia. Y vamos a aprovechar la experiencia de especialista en política, cultura y desarrollo de Isidora para hacerte una pregunta. ¿Cuál es el rol de las artes escénicas cuando se pierde el contacto con el público en vivo? ¿Cómo lo ves tú bajo esta situación que nos agobia en este momento? Bueno, yo creo que la magia no sucede, o sea, la danza y el teatro existe en la medida de que haya un público con el que se interlocuta, digamos, ¿no? Es decir, una obra, una coreografía, no existe solo en mi cabeza, ni en la cabeza de los bailarines o en los cuerpos de los bailarines o de los actores, sino que existe en la medida de que haya un público que esté presente no solo con su mirada, sino también desde una vivencia física, corporal y eso, que el teatro es justamente esa vivencia, ¿no? Cada presentación es un momento único y diferente y cada vez que se presenta una pieza con un público diferente, esa pieza cambia y esa pieza es diferente. Es decir, en su existencia está determinada por la mirada del público. Y en estas circunstancias, evidentemente, el teatro en su esencia no puede darse definitivamente, ¿no? Lo que, bueno, es decir, lo que hay que empezar a replantearse es un poco cuáles han sido los vacíos que tenemos que atender, digamos, como sector o como, bueno, lo que me ha pasado a mí es que, por ejemplo, bueno, sistematizar muchas experiencias, organizar mi memoria, mi información, muchas cosas que había dejado un poco rezagadas, las estoy retomando en este espacio, en esta pausa, en la que para los bailarines es una pausa, digamos, donde no deja de haber movimiento, ¿no? El silencio, el no movimiento siempre es movimiento. Y eso nos obliga a hacer una mirada interna y de vuelta a reconectarnos con con tu presencia física, por supuesto. La creación nunca para, porque bueno, el creador, no importa las circunstancias en las que se encuentre, no deja de crear, no deja de existir, en el sentido de que yo puedo hacer mi danza en 4 paredes, ¿verdad? Enclaustrada en una cárcel, donde sea, y no puedo decir, mi ejercicio como bailarina no deja de existir. Pero la obra en el escenario necesita una mirada externa y esa es la mirada del público, ¿no? Entonces son como diferentes, digamos, momentos del proceso y que bueno, que hay que estar claros que algunos de esos momentos del proceso en estas circunstancias no se pueden dar, ¿no? En la que a lo mejor, digamos, la presentación puede llegar de alguna manera a generarnos esa economía, ¿no? La movilización de públicos es lo que de alguna manera sostiene las producciones, sostiene los espacios, pero eso no se puede dar evidentemente en este momento. Entonces, sí nos obliga a innovarnos, replantearnos, bueno,
en relación a mis comunidades de práctica, pues ha sido también todo un aprendizaje. Hablo del tango, porque el tango, si no hay vinculación, si no hay abrazo, si no hay la sinergia de la comunidad moviendo, no existe tampoco el tango social como se conoce, ¿no? Dentro de los códigos de ese colectivo. Pero bueno, nos ha tocado decir, vamos a trabajar sobre la conciencia corporal, sobre nuestra respiración, vamos a trabajar sobre nuestra condición física, aperturar nuestro cuerpo, darle más flexibilidad, más docilidad, para que ese canal, digamos, expresivo esté abierto y que al momento del encuentro nos permita estar mejor, ¿no? Que no nos afecte la ansiedad, no nos afecte el estrés, la angustia, porque puede generar toda esta situación, y bueno, y sobrellevarla de la mejor manera, digamos, recreando, ¿no?, nuestro estudio de danza, nuestro espacio de baile en casa. Sí. Y bueno, usando un poco la imaginación, ¿no? Es parte del ejercicio. Y si nos puede ayudar a todos a menguar la ansiedad, queremos saber un poco más de qué es lo que está haciendo. Pero sobre algo que acaba de decir Isadora que es muy importante, porque ella usó la palabra organizar y reagrupar, usó varios términos muy interesantes y los aplicó en el contexto de su de interno. Pero de qué otra manera, y aquí les quiero dar un breve tiempito a cada uno, a Tito, Gastón y a Nidia, para que hablemos un poquito de cómo nos organizamos, qué podemos organizar en este momento en que trabajo que tenemos que trabajar a distancia en una, cuando la experiencia de teatro es vivencial, tiene que haber público, pero ¿qué es lo que podemos crear? ¿Cómo nos podemos organizar en este momento? Y te quiero dar el micrófono a ti, Nidia, para que nos hables un poquito de qué crees que sí podemos hacer, así como lo expresó Isadora. Bueno, Bessie, Isadora habló de algo muy importante que es la parte innovativa y también la parte que estamos realizando todos los actores escénicos, inclusive los musicales, es adaptarnos a unas nuevas plataformas, que son las plataformas virtuales, ¿verdad? Que son las que nos están permitiendo no perder este contacto. Ya perdimos el contacto físico, pero por lo menos tener este contacto de hablar con nuestros estudiantes o hablar con nuestros compañeros de trabajo de cómo transformarnos en este momento, cómo realizar esos procesos de búsqueda que estaba hablando Isadora, pues muy internamente. Y eh, el movimiento creativo que tiene nuestra mente en este momento justamente. ¿Qué podemos desarrollar para unirnos más en el proceso, agremiarnos, realizar más proyectos, acompañarnos en todo este proceso que estamos sufriendo, porque tenemos mucho contacto físico, tanto la parte actoral y dancística, somos de mucho contacto físico. Entonces, al adaptarnos a esta plataforma, digamos, yo trabajo mucho con niños pequeños y es difícil trasladar lo que tenés, este contacto del niño, del movimiento y la conexión y el juego, pasarlo a una pantalla y cómo vos en ese momento, que estás trabajando con estos niños, te podés organizar para tener que el niño tenga esa misma energía, esa misma necesidad o amor que tiene en ese proceso de clase y en el proceso escénico. Entonces, hablamos de innovarnos cada vez. ¿Qué procesos vamos a utilizar para mantener este contacto con nuestro público a la vez también? ¿De qué forma vamos a trasladarnos nosotros el trabajo escénico
y transmitirlo a los demás. No es lo mismo realizar proyectos en tu sala, porque el contacto es con el público. Y sí podemos desarrollar muchas formas. De hecho, nosotros estamos dentro de un colectivo ahorita donde estamos desarrollando ciertas propuestas para poder ver cómo se trabajan en estos espacios culturales que están vacíos y qué programas o qué procesos podemos llevar a cabo, tanto la parte de danza y la parte escénica, para empezar este contacto con el público de otra forma, no en casa, sino que utilizar estos espacios para que la gente de una u otra forma no se desconecte totalmente, que sepan que están ahí todavía, que están adaptándose a los procesos de crisis que estamos viviendo. Entonces, creo que también, como no tenemos estos protocolos que nos ayudan a nosotros los artistas para la reapertura o la utilización de estos centros culturales, museos, que nos permiten a nosotros realizar esta conexión, ¿verdad? Para la creación, que realizamos a través de la creación, debemos como de tomar también ciertas medidas o ciertas iniciativas para poder desarrollar y seguir creciendo estos proyectos, porque es una necesidad. Y creo que organizándonos podríamos desarrollar otros proyectos para la proyección de las artes escénicas, visualizar todos estos espacios que no están siendo utilizados y desarrollar ciertos proyectos específicos que permitan tanto a la parte escénica, su proyección, su trabajo. Existen muchas agrupaciones que todavía no se han organizado para desarrollar sus proyectos. Hasta ahorita estamos viendo festivales que se están desarrollando, por lo menos hablando aquí de Honduras, que se están desarrollando en las plataformas virtuales, que se están adaptando, pero todavía sí hay cierto grado de renuencia de jóvenes principalmente, que son los que necesitan más este contacto físico y esa conexión con alguien más, porque crear una conexión de pantalla a pantalla es otro trabajo. Hay que tener mucha experiencia para poderlo llevar en este proceso, en este proceso de búsqueda, procesos de creación, y no es imposible, ya se están desarrollando, pero creo que también podríamos realizar este planteamiento que te hago, que estamos trabajando con nuestro colectivo, es cómo reaperturar para los artistas escénicos estos espacios y poder organizarnos de otra forma y seguir trabajando. Gracias, Lidia. La verdad es que estamos hablando de ir de un tipo de comunidad a otro tipo de comunidad. Y es muy importante evaluar cuáles son las maneras en que nos podemos acercar. Gastón, cuéntanos un poquito qué está pasando en México alrededor de cómo se está organizando el sector de artes escénicas y de teatro específicamente. Voy a responder esa pregunta y también a hablar de una reflexión que conecta con lo que se venía hablando anteriormente, ¿no? Tanto Nidia como Isadora hablaron algo en lo que no voy a abundar de para que se dé el fenómeno teatral necesitas el contacto con el público. Al día de hoy, en el siglo XXI, tenemos estas herramientas tecnológicas una suerte de tener algo que se le asemeje, pero que jamás va a llegar, ¿no? Jamás va a ser lo mismo. Uno de alguna manera tiene la seguridad de estar en su espacio frente a su computadora. Yo ahorita doy un botonazo y me desconecto, o hago esto y desaparezco. Entonces, eso no lo puedes hacer físicamente en un teatro, ¿no? Pero también me viene una reflexión. Nosotros como actores trabajamos con vivencias personales, con experiencias propias, con sentimientos, etc. Y así, y me viene una reflexión, porque es cierto, tenemos que, si no nos adaptamos a la situación,
nos vamos a meter en un problema. No creo que desaparezcamos. Yo creo que si el teatro ha sido teatro desde los griegos hasta la actualidad, y en el que ha sobrevivido ya a lo largo de la historia varias pandemias y guerras mundiales, y ahí sigue el teatro, no, somos como las cucarachas, no nos van a matar, ¿no? Vamos a continuar. Pero regresando a esta idea, así como en una coreografía, la quietud también es movimiento, y en la música, el silencio también forma parte de una melodía. Pienso que tal vez a nosotros, tal vez, y habrá gente que respingue o brinque con lo que voy a decir, pero tal vez lo que nos toca hacer es esperar, y nada más. Porque yo siento también que hay como una urgencia de que esto termine, y el ser humano en su voracidad va a querer regresar cuanto antes al mundo de siempre, a como estábamos. Yo sé que a veces uno se puede levantar más luminoso o más oscuro, más optimista o más pesimista, pero yo sí tengo un poco esa sensación pesimista, oscura, discúlpenme, en el que nada va a cambiar, y tenemos una oportunidad de oro para cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Tengo dos pasiones, además del teatro está también la cuestión medioambiental. Entonces, me gusta detenerme y ver hacia afuera cómo hay como una especie de respiro, y tal vez lo que nos toca es hacer una gigantesca meditación de un montón de tiempo para ver cómo regresamos. Es muy difícil. Este foro tiene en el nombre está implícito el perspectivas a futuro. Pues es muy difícil jugar al vidente, ¿no? Es muy, muy difícil. Eh, pero sí hay que jugar con poner sobre la mesa cómo nos sentimos, cómo estamos. Es indudable. Todos tenemos que pagar una renta, todos tenemos que procurar un modo de vivencia. Pero bueno, dicho esa parte como reflexión conectando con lo anterior, retomo ahora sí lo que mencionas. Sí, hay muchos esfuerzos de muchos grupos, de mucha gente que quiere utilizar estas herramientas del siglo XXI para comunicarnos, para estar todavía presentes. Y funcionan en cierta medida. Yo soy uno más del gremio que necesita el contacto físico, que si eso no está, es muy difícil que se dé. No es renuencia, por disciplina me he sentado a ver algunas cosas, algunos trabajos de diferentes compañeros, algunas cosas muy buenas, algunas cosas que sí me atrapan, pero tengo que ser franco, hubo más disciplina que gusto. Entonces, el filtro de la pantalla me cuesta un poco de trabajo. Las cosas se dan de manera vertiginosa, los cambios se dan muy, muy, muy rápido, y a veces sentimos que se vuelve demasiado lento cuando se dan esos cambios, pero realmente son muy rápidos. Es un abrir y cerrar de ojos cuando esto va a terminar. Parece que no, pero sí. Y pues eso, sí, hay muchos esfuerzos de muchos grupos independientes, hay muchos esfuerzos incluso de la Compañía Nacional de Teatro o de diferentes instancias por querer mantener el contacto con la gente, con el público. Pero regreso un poco a la reflexión inicial, hay que perderle tantito el miedo a desconectarnos un poco, respirar y reagruparse. Gracias, Gastón. Una apreciación muy... nos llama a la pausa y a la ponderación un poco, ¿no? Tito, te dejo también te abro el micrófono para que tú nos des tus reflexiones. Mira, cuando empezó esta cuarentena, nosotros estábamos estrenando El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Fue el 12 de marzo. Y la cuarentena empezó aquí el 14. Entonces, imagínate un esfuerzo tan enorme como es montar una obra de Shakespeare en un país como el nuestro. Todo lo que eso implica, gastos, costos, energía,
y, bueno, la suerte de poder estrenar la obra. Luego hicimos una segunda función. Ya la tercera función ya efectivamente no la podíamos hacer porque ya se empezaba a decir que teníamos el primer caso y que se iban a cerrar todos los teatros. Se dijo que podíamos hacer el evento si no teníamos más de 50 personas, pero igual nosotros optamos por cancelar la función. Entonces nosotros entramos en un shock terrible. Es decir, lo que sucede normalmente cuando tú tienes un estreno que has dedicado tanto tiempo para hacerlo y de repente te quedas totalmente parado, no sabes qué hacer, ¿no? Y entonces, efectivamente, tal y como lo han dicho los compañeros, pues consideramos que el teatro es un hecho en vivo. La presencia del espectador complementa realmente lo que es la imagen teatral y es la que realmente se construye a través de la presencia del espectador. Que realmente teatro solo existe en el primísimo momento en que el espectador observa la escena. Efectivamente, estamos de acuerdo con eso, que eso no se va a poder quitar y no vamos a poder reinventar el teatro. El teatro tiene 3.000 años de existencia y eso no se reinventa, no se inventa. Efectivamente no puede haber teatro sin la presencia del público. Ahora, después de haber pasado casi un mes y medio y nosotros teniendo un elenco, una planilla que pagar, una gente que hay que darle su dinero porque son gente que subsiste y nosotros mismos subsistimos de esto. Como dice el compañero Gastón, tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar un montón de cosas. Y entonces, aparte de eso, ¿qué vamos a hacer, no? Con nuestro proyecto, tenemos un proyecto que es subvencionado, y efectivamente ahí a mi compañera, a la productora Ima López, se le ocurrió hacer precisamente después de mucha reflexión un proyecto virtual, que es el que estamos implementando en la Casa del Teatro Memoria, que incluye lo mismo que han hecho algunos países, la presentación de las obras en online, ¿verdad? Es decir, luego la presentación de pequeñas cápsulas artísticas realizadas por los mismos actores con los medios que se tienen, a veces en el teatro, a veces con el celular, ¿verdad? Entonces, hemos tenido un relativo éxito, la gente lo está siguiendo. Este sábado vamos a presentar la primera obra nuestra completa y efectivamente lo que estamos haciendo es aprender, ¿verdad? Así como Gastón, yo he visto muchas obras que la están poniendo online y algunas me parecen que realmente no las puedo ver, es decir, vamos, por disciplina la puedo ver durante 10 minutos, pero después no me alcanza el tiempo para verla, ¿no? Y dentro de nosotros, la Casa del Teatro Memoria, tenemos muchos espectáculos filmados, que no fueron filmados para presentarse, fueron filmados para llevar un registro nada más. Y entonces hemos estado viendo cuáles son las obras que realmente podrían tener sentido para el público que las mira a través de una cámara, porque estamos pensando en el público normal, el público raso que ve una obra de teatro, si la puede ver realmente y si la puede ver la hora y 30, hora y 40 que dura este espectáculo, ¿verdad? Entonces hemos escogido una, vamos a ver qué sucede con eso, porque yo soy el primero que veo las obras filmadas y las miro 10 minutos y me largo, porque no puedo verlas, ¿no? Es decir, no están hechas para ser puestas digamos, en la pantalla de una laptop o de un televisor, ¿no? Efectivamente, ahora nosotros sí nos tocara nuevamente filmar nuestras obras, pues tendríamos que pensar mucho la forma como filmarla para que después tengan un sentido presentarlas para el público. Y eso es lo que estamos realmente aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo no a hacer teatro para el cine, no, estamos aprendiendo una forma que no sé cómo se llama, pero que se pueda llevar ahí y que la gente la pueda ver, ¿verdad? Y entonces nosotros manejamos muchos fans de nuestra página y estamos tratando de que la gente se reactive y vea el trabajo de los compañeros y el trabajo mismo que estamos realizando con las obras. Pero esto es una cosa efectivamente experimental, ¿verdad? Y de una gran enseñanza, porque efectivamente si nosotros lográsemos convencer a las compañías de televisión que el teatro filmado y puesto digamos, en un programa de televisión también puede ser muy interesante, pero depende cómo se haga y depende cómo se filme, ¿no? Ya sabemos las experiencias de Estudio 1 en España o las experiencias de la BBC de Londres con las adaptaciones de Shakespeare a la televisión. Es decir, que sí se puede realizar.
Lo que sucede es que hay que aprender cómo es que se hace, ¿verdad? Y teniendo la convicción de que esto no es teatro, efectivamente, ¿verdad? Pero lo importante es lograr un lenguaje que sea capaz de atraer la atención del espectador y que pueda mantenerlo sentado en la silla durante todo lo que dura la obra, ¿verdad? Entonces ese realmente es el reto, ¿verdad? Encontrar las posibilidades que nos permitan en este momento expresarnos, para ver si logramos, a ver si la gente lo logra ver y en un futuro poder decirle, bueno, a ver si da una pequeña donación para poder sostener estos proyectos que cuestan mucho dinero. Ahí tocaste un punto que desde hace rato me estaba sonando la pregunta. Una cosa son las necesidades de vivencia y de participación comunitaria de ustedes, de los artistas. Pero otra cosa es las necesidades de ese amante del teatro y del amante de la danza, que tal vez no es la misma experiencia. Como, y en Naranja lo que queremos es, no es la misma necesidad, quiero decir, no necesitamos las mismas cosas. Naranja, nuestra meta es asegurarnos de que nosotros podemos apoyar en la manera en que esas necesidades se conjugan para que podamos salir adelante y sacar adelante a un sector de la economía que es fundamental y es importante. Y no podemos permitir, tal vez no consideramos que es apropiado simplemente dejar a ver qué pasa, sino que tenemos que buscar algún tipo de solución o paliativo o alguna innovación que nos lleve, nos haga dar un brinco extraordinario. Quisiera que habláramos un poquito ahorita de cómo nos estamos volcando a las redes sociales y a la era digital, ¿no? Y yo creo que ya lo tocamos en gran manera, pero lo hemos tocado desde el punto de vista del artista. ¿Ustedes creen de verdad, Tito, con tu experiencia, de que la audiencia está preparada para hacer ese compás de espera y acoplarse a medios diferentes? La danza lo permite, Isadora. La danza permite que haya una digitalización temporal mientras podamos regresar. Puedes impartir clases. O sea, ¿cómo podemos transmitir aún la experiencia que estamos pasando en este momento? ¿Cómo podemos hacer comunidad a través de los medios que hoy nos pasa esto hace 30 años y no estaríamos teniendo esta conversación por Zoom? Eh, pero estamos pudiendo hacer comunidad de otra manera. No la vamos a hacer como lo hacíamos, pero tal vez es un momento más bien de acercarnos más a nuestro usuario, al que consume nuestro producto, ¿no? Al que consume nuestro arte. ¿Qué piensan ustedes del uso de estas plataformas que no están dentro de nuestra zona de confort, no estaban dentro de lo que más utilizábamos antes y cómo las podemos aprovechar ahora? Y te doy la palabra a ti, Isadora, porque siento, Isadora y Nidia, yo creo que la danza es un poco más complicado, ¿no? ¿Cómo nos podemos conectar con nuestra membresía, con nuestro cliente? Sí y no. Bueno, no voy a hablar de los procesos creativos y de las producciones creativas, voy a hablar bueno, del trabajo de formación, de enseñanza. Más bien creo que en la danza es mucho más evidente, porque bueno, o sea, ya desde hace algún tiempo sabemos que hay un mercado digital muy importante de entrenamiento, de zumba, de muchísimas alternativas para la gente. Y bueno, tengo colegas que desde hace bastante tiempo vienen ofreciendo también clases en línea de danza. Eso es como, bueno, ya desde hace algunos años ya el tema de la innovación viene entrando en el sector danza. En cuanto a nosotros, bueno, yo dije, vamos a entrar con mucho cuidado, lo vamos a hacer con mucha cautela, porque de repente se vino toda una ola de propuestas gratuitas. De repente ya la gente no solamente tenía la alternativa de danza de aquí de Tegucigalpa, sino que también tenía alternativas, bueno, ahora abierto al mercado global, ¿no? Y dije yo, ay, vamos a tener que empezar a competir con
el New York City Ballet ofreciendo clases de ballet, vamos a tener que competir con la compañía tal que está dando clases de danza contemporánea y tal. Bueno, y entonces, sí, bueno, es un poquito, bueno, fue un proceso de análisis y de introspección que hicimos de si nos lanzamos a la piscina y nos ponemos a competir con este mercado que nos va a comer y que al final no nos va a facilitar de alguna manera, pues, una economía, ¿no? Que es lo que estamos tratando como de flotar y de sobrellevar estos tiempos con una economía que nos permita salir adelante. Pues una de las cosas con las que he ido trabajando, sobre todo bueno, como hemos trabajado comunidad desde hace muchos años, pues como que era un poquito más fácil desarrollar los procesos de formación y de continuar con los talleres con la gente que nos viene siguiendo, y pues eso es lo que hemos hecho, ¿no? No podría representar una oportunidad, digamos, lanzarnos a abrir el live y hacer clases gratuitas, pero dijimos no, porque ahora justamente es cuando tenemos que hacer que la gente comience de nuevo a valorar que, bueno, que tiene un valor, todo tiene un valor. Y bueno, justamente empezamos con un grupo de colegas a promover esta idea de que, bueno, que la danza es trabajo y que aunque tengamos las clases de Zumba gratuitas o que tengamos clases de danza afuera gratuitos, bueno, el trabajo nuestro, local, nosotros, hay una inversión y un esfuerzo de trabajo que hay que reconocer y que darle valor. Entonces, ahora más que nunca, siento que es necesaria esta idea de gremio y de organizarse como sector para protegernos ante esta nueva avalancha de ofertas y alternativas. Y pues eso, no es malo, nos ha traído oportunidades en el sentido de que yo a mis talleres ahora puedo incorporar a maestros, ¿verdad?, de afuera, puedo abrir a masterclasses con colegas y, o sea, mi comunidad se ha visto enriquecida en ese sentido porque mis propuestas de formación me permiten vincularme con artistas y con maestros de otros países que enriquecen la formación de mis comunidades, ¿no? Eso en ese sentido. Y luego, bueno, ha sido una oportunidad porque también hay una necesidad de la gente de estar bien con su cuerpo, porque hay como una especie de, con todo esto de conectarnos con las pantallas, hay como una especie de alejamiento o de enajenamiento del cuerpo. Ya la gente empieza a sentir que estar tantas horas sentados y esto de estar frente a la pantalla me roba energía. Y bueno, o sea que la gente necesita alternativas, no necesariamente está el yoga, evidentemente hay muchas propuestas, el Qigong, que nos permiten como, bueno, conectarnos con la respiración, pero como también esa necesidad de sentirnos libres en nuestro propio cuerpo, como de reinventarnos, de reconectarnos con lo que somos, con nuestra identidad y bueno, ese es también parte del aprendizaje, ir desarrollando esos contenidos también que le ayuden a la gente a conectar su cuerpo también con un imaginario, ¿verdad? Que les ayude a proyectarse, y pues eso, ¿no? Y no dejar de bailar o de moverse o de sentir su danza de alguna manera. Pues eso, ha sido un reto, pero muy interesante porque yo nunca tuve la necesidad de empezar a generar videos, por ejemplo, de contenidos que ahora los tengo que hacer, ¿no? Porque el Zoom tiene sus limitantes, a veces la gente tiene dificultades para ver o yo tengo dificultad para corregir, entonces tengo que hacer muchos videos de contenidos y luego la gente tiene que hacer sus videos haciendo su danza, que también es un reto y un desafío para la gente, ¿no?
en ese sentido. Pero bueno, es decir, tiene sus desafíos, pero es una oportunidad también para, bueno, seguir creciendo en este ámbito, en esta nueva dimensión de la vida y de la realidad. Y bueno, tratar de hacerlo lo más cercano y humanamente posible, ¿no? Es decir, este disembodiment que le dicen en inglés y que es como difícil de traducir en español, que produce todo este mundo digital, bueno, cómo tratamos de darle a la gente la alternativa de que en su casa, en su espacio, pueda reconectarse con su estado vital, ¿verdad? Con su energía vital y con su cuerpo. Gracias, Uh-huh. Isidora. Uh-huh. Vemos, y te voy a dar la palabra, Nidia, para tocar dos cosas importantes de los cuales hemos apuntado de diferentes maneras. Porque ahora vemos, el teatro en su manifestación pura, pues creemos que ni la pandemia, ninguna pandemia la ha tocado y creemos que no, con cierto grado de certeza, que no va a cambiar el teatro como teatro. Pero ahora estamos viendo, como bien nos señaló Isadora, de muy buena manera, que tenemos a la tecnología como un eje transversal. Ahora todos estamos teniendo que aprender a digitalizarnos para poder funcionar en la medida que podamos. Yo no sé si esto va a desaparecer, que tengamos que capacitarnos en hacer estas producciones con nuestros aparatitos para poderlos corregir, aún para una lección. Ahora me gustaría oír un poquito de tu experiencia también como bailarina y de tu opinión sobre el uso de las tecnologías en y ese escenario que tenemos en el teatro de dos extremos, ¿no? La plomada que perpetúa y todo lo demás que gira alrededor que nos lleva a adoptar fórmulas nuevas digitales que tal vez tampoco cambien, ¿no? Que estén para quedarse. ¿Qué opinas tú? Si nos abres tu micrófono. Nidia. Bueno, pues fíjate que nosotros nos dimos primero como un respiro, una pausa. No quisimos preocuparnos, de hecho, de ver cómo íbamos a solventar todos los proyectos, todas las clases, todo lo que ejecutamos nosotros como agrupación independiente. Empezamos con esta pausa a ver nuestras necesidades en sí generales, no solo de agrupación, sino bueno, wow, estamos desprotegidos, no tenemos cómo pasamos todo esto a la plataforma. No nos preocupemos, simplemente después de esa pausa empezamos a actuar, bajamos la aplicación que todo el mundo está utilizando y empezamos de un solo, o sea, no lo analizamos, sino que simple y sencillamente nos lanzamos. Y empezamos tenemos como una parte recreativa nosotros, que eso nos da como un respiro del trabajo habitual, y empezamos con esa parte recreativa, con determinado público cautivo que ya teníamos. Pero ¿cuál fue el problema al que nos enfrentamos nosotros? Nosotros trabajamos con un sector de clase media, baja media, y este sector ha sido golpeado duramente por la crisis. Entonces, obviamente, a nosotros nos tocó adaptar la parte económica que regularmente ellos nos aportaban a nosotros como estudiantes, y ahora teníamos que retomar estas clases a la plataforma y ver cómo seguíamos manteniendo ese flujo económico, pero en realidad nosotros no nos preocupamos tanto por eso, cómo adaptarnos. La parte creativa y, digamos, innovativa siempre va a estar ahí. Esto no va a desaparecer. Más bien son herramientas para nosotros para crear otros tipos de procesos que quizás la danza lo puede permitir. Digamos, Isadora está trabajando otras cosas que ella misma dice, no está acostumbrada, pero en los procesos creativos, proyectos, podemos utilizar otras herramientas, volvernos más multidisciplinarios y esto lo veo yo como una oportunidad
empezar a trabajar de otra forma, crear otro tipo de proyectos que sean específicos para las plataformas virtuales que se pueden desarrollar. La parte de pasar los videodanza, que, bueno, esto no es nuevo, o sea, se hacen festivales a nivel mundial, ver de qué forma lo podemos elaborar nosotros, de forma multidisciplinaria, meter la parte de expresión gráfica, la de mercadeo, publicitaria, bueno, volvernos más abiertos a otras posibilidades, crear otro tipo de mercado para nosotros y transformar, porque nosotros siempre estamos con eventos artísticos. Digamos, nos presentamos en el museo, nos presentamos para empresa privada, nos presentamos para las escuelas, que son espectáculos específicos. Y ahorita lo que estamos haciendo es pensando de qué forma creativa podemos utilizar estas plataformas para trabajar con los niños ahorita. Entonces estamos en proceso creativo, estamos como pensando, analizando que, bueno, no, sabemos que no vamos a regresar a lo mismo, no queremos regresar a lo mismo, porque era un caos todo. Entonces, sabemos que la parte tecnológica ahorita es importante y bueno, lo estamos tomando como una faceta nueva, creativa, estamos investigando, estamos viendo nuestras necesidades, estamos creando colectivos que sean abiertos a diferentes carreras que nos puedan aportar en estos procesos de creación. Entonces, bueno, en la parte económica sí se ha venido abajo, pero en realidad no estamos pensando tanto en eso, sino estamos pensando en la creación o en la innovación, cómo adaptar ciertas cosas, porque hay otras que no se van a pasar, es mentira, pero sí crear esta nueva ventana de oportunidades, que lo vemos como una nueva ventana de oportunidad, la parte tecnológica. Y esto va para largo, entonces esto va a seguir ahí, no va a desaparecer, va a quedar digitalizado, es como tiene otras oportunidades también, esto va a pasar, puede llegar a otras partes a nivel mundial, entonces lo vemos más como una oportunidad en el proceso creativo de innovación. Gracias, Lidia. Estamos quedándonos sin tiempo y todavía tengo varias preguntas que tenía preparadas para ustedes, pero aquí toca otro tema que no tenemos tiempo para abordar, que es el gap generacional, porque nosotros tenemos una apreciación muy clara de lo que son las redes sociales y digitales, los medios digitales, que tal vez algunos con más veranos que otros tenemos un grado mayor o menor de resistencia, pero los chiquitines y los más jóvenes no tienen resistencia. Entonces, lo que tal vez se nos complica a nosotros, se nos hace difícil transmitir de esa manera, para ellos es otra, como dice Nidia, es una oportunidad de ofrecer otro canal, de innovar para un mercado que piensa y visualiza de otra manera. Desde tu perspectiva externa, Gastón, externa de Honduras, porque Naranja Republic, como platicábamos en la antesala de live, está enfocada en Tegucigalpa y en Honduras. ¿Cómo crees tú que podemos apoyar las artes escénicas? ¿Cuál crees que serían apoyos puntuales que podríamos recibir, podríamos ofrecer en estos momentos que serían, eh, que de verdad ayudarían, ¿no?, a darnos una perspectiva un poquito de vista de águila tuya? ¿Cómo apoyar? Pues creo que simplemente ya esto sucediendo con lo que está pasando ahora mismo, con este mismo foro. A la hora de platicar, de externarlo, de desearlo, es el primer paso para que suceda. Entonces, está Naranja, tiene la idea de querer apoyar y promover tanto a una empresa cultural como el emprendimiento artístico. Pues ya empezaron y bravo, y me sumo y lo aplaudo. Sin duda las redes sociales juegan un papel importantísimo.
mencionabas dos cosas. Una, que esta cuestión de la digitalización de la cultura o la digitalización en general ha llegado para quedarse. Es muy probable que llegue para quedarse, incluso después de que pase esta pesadilla, ¿no? Incluso ya había desde el año pasado, o hace 2, 3, 4 años, no sé, la opción de ver, por ejemplo, las óperas del Met en Nueva York desde tu casa, ¿no? Tú te suscribías, pagabas, por supuesto, pero ya tenías al Met en tu casa, ¿no? Entonces, es probable que así sea, que se quede. También hablabas de esta cuestión de que los chiquitines no tienen resistencia alguna a las nuevas tecnologías y tal vez los que ya estamos más cincuentones, como un servidor o más arriba, etcétera, o señores de 70, 80, qué sé yo, pueden tener esas resistencias. Yo creo que esta digitalización está también acelerando que, que las resistencias en la gente de más edad vaya disminuyendo poco a poco. Lo veo en mi madre. Mi madre es mi mejor amiga, tiene 90 años de edad y está trabajo, por supuesto, pero utiliza el WhatsApp, el Facebook, cada vez con un poquito más de destreza a sus 90 añitos. Yo leí por ahí un artículo que esta cuestión de pandemia va a ser un acelerador de todo. ¿A qué se refiere esto? Que si bien ya había, y lo conecto con lo que estábamos platicando, que si bien ya había una cuestión de digitalizar la cultura, como el ejemplo que les di del Met de Nueva York, que estaba teniendo un desarrollo paulatino, ahora, ¡boom!, como la maldita curva de la epidemia, se va para arriba, ¿no? Y lo mismo con la resistencia de las nuevas generaciones, se está también acelerando. Les cuento algo un tanto divertido, así como Tito contaba que estrenó una obra y tuvo que cancelar, nosotros íbamos a estrenar una obra el 10 de junio, que estábamos en plenos ensayos, y ahora se pospone en fecha tentativa a finales de agosto. Y por primera vez tuve ensayos por Zoom. Es una obra violenta, es una obra difícil, es una obra agresiva, y yo creo que los vecinos han de creer que yo estaba torturando a mi mujer, ¿no? Los ensayos fueron muy divertidos, y parte de mi resistencia a trabajar así no solamente empezó a bajar, sino que incluso empezó a ser placentero, empezó a ser divertido. Por supuesto, estoy hablando como un creador, como alguien que está ensayando. Desde la otra cachucha, que es como público, coincido con Tito, lo que decía de que pues, me voy a los 10 minutos, etcétera, me pasa también, pero también poco a poco voy generando a fuerza de disciplina un poquito más de resistencia hasta encontrarle el gusto, porque efectivamente es lo que hay hoy, es lo que tenemos hoy, y no está mal. No es lo mismo, no va a ser lo mismo nunca, pero no está mal. ¿Cómo conecto esto con lo que comentas del apoyo de Naranja Republic? Es un evidente, es el darse a comunicar cada vez con mayor intensidad a través de estas herramientas. Siempre va a tener dos filos, porque hay un mundo tan grande de información allá afuera, tan arrollador, que puede pasar desapercibido o puede ser un poco más de ruido en medio de esta gran nube de cosas. Entonces es saber, se tiene que dar esta cuestión con lo que uno ofrece, con la necesidad de lo que uno busca. Ya nada más para cerrar, tengo un amigo que da clases de filosofía,
y ahora está dando clases a sus alumnos vía Zoom también. Y dice que sus alumnos prestan más atención ahora en línea que en las clases presenciales. Eso es algo interesante. Claro que es filosofía, hay un cierto parentesco con el teatro, es parentesco nada más, que me pone a pensar. Entonces, si así como están estas herramientas que no están mal, que nunca van a ser lo mismo, pero que las tenemos al alcance, pues bueno, lo que puede hacer Naranja es seguir dando esta oferta de iniciativas y acercarse a quienes buscan y necesitan este tipo de iniciativas. Gracias, Gastón. Como siempre, nos quedamos sin tiempo, pero tengo una pregunta, dos preguntas que hacerle a Tito, si me disculpan y me permiten el abuso del tiempo porque ya nos pasamos un poco. Yo te quiero preguntar a ti, Tito, eh, ¿qué consejo le darías a los jóvenes en este momento que quieren incursionar en teatro, en las artes escénicas, en este momento? Eh, ¿Qué les dices a estos talentos que están preparados para salir de su cascaroncito y incursionar en estas artes escénicas? Pero antes de eso quiero que tú me des tu apreciación y tu consejo sobre de qué mejor manera podemos desde Naranja Republic apoyar a las artes escénicas. Bueno, estamos en este mundo virtual prácticamente desconocido, ¿no? Para algunos en el medio teatral. Necesitamos es conocer cómo funciona este medio virtual. ¿Cuál es el lenguaje que hay que utilizar para que la gente pueda estar sentado en la butaca y viendo el espectáculo? Siempre se trata de contenidos. Al final de cuentas es qué contenido es el que realmente tengo yo que expresar en estos momentos. Porque normalmente los contenidos que están en las obras tienen que ver con pensamientos que no se encuentran en la televisión, ni en la radio, ni en el cine. Por eso la gente va al teatro, porque lo que le estamos diciendo con el teatro no lo encuentra en otro sitio. Y entonces ahí es donde creo yo radica el problema, porque al final de cuentas es qué es lo que le queremos decir a la gente. Porque si empezamos a hacer un teatro diciéndole cosas a la gente que ya conoce, pues entonces la gente va a pagar y va a cerrar y va a salirse de nuestro espectáculo. Soy de la idea de que hay que ver al espectador con la cabeza llena, no con la cabeza vacía. Y en la medida que lo considere una persona inteligente y en la medida que lo considere que todo lo que yo piense desde mi subjetividad, él ya lo sabe, me voy a ver obligado a encontrar un discurso y unos contenidos que la gente normal no encuentra en otro sitio. Y ahí es donde está el reto para que podamos encontrar esa línea de conexión que nos permita estar con la gente. Efectivamente hay un problema técnico muy grande que nosotros desconocemos porque no habíamos estado pues, relacionados con el medio. Pero más que el problema técnico está el problema de los lenguajes y los contenidos. Y ahí es donde yo creo el mayor problema y es la búsqueda que también se da en el teatro, porque también hay teatros muy bien intencionados que quieren hacer unas obras muy artísticas, pero la gente no va y no las comprende y no las quiere ver. Y hay otros teatros, efectivamente, que tienen un lenguaje muy simple o muy comercial y están llenos esos teatros. Entonces, a mí no se trata de culpar al teatro comercial porque llega la gente porque dice estupideces. No, hay que encontrar la manera de poder hacer un teatro de alto nivel de contenido y que pueda serle interesante a las personas. Pero esa dificultad en el teatro también está en los contenidos que le damos a la gente a nivel de las redes sociales. Porque si le estamos diciendo lo mismo que lo mira todos los días en la televisión, entonces la gente para qué lo va a ver en una obra hecha de una manera virtual por artistas.
Entonces, ahí a los jóvenes, pues decirles eso, que el arte es una búsqueda constante de nuevos lenguajes que permitan una comunicación con la gente desde cualquier método y desde cualquier medio. Y si estamos dispuestos a hacer el teatro en lo virtual, pues tenemos que encontrar ese lenguaje que permita decirle a la gente cosas que normalmente no sabe o que normalmente no se las diría otro medio. Ahí decía David Mamet que al teatro vamos a escuchar la verdad. Y de eso se trata. ¿De qué verdad? ¿Cuál es la verdad que vamos a escuchar al teatro? Esa verdad que se encuentra en Shakespeare, esa verdad que se encuentra en Strindberg, esa verdad que se encuentra en los grandes autores de la humanidad. Y ahí es donde le digo a los jóvenes que de eso se trata. Váyanse a estudiar, ahorita tienen tiempo. Así tenía una profesora yo que me decía, si no estudia ahora, después no va a tener tiempo porque va a tener que trabajar mucho. Entonces, a los jóvenes que tienen que prepararse, que no crean que esto del arte es algo que se puede obtener en un año o en un gimnasio o después de una película o de unas clases de actuación. Es decir, que esto es un esfuerzo constante, enorme, que no termina nunca. Y al proyecto, pues, Naranja, pues decirles que efectivamente que la idea es que si se puede apoyar directamente a los productores en sus procesos, directamente en esa búsqueda estamos. Es decir, si nosotros necesitamos producir algo que tenga una calidad en las redes, pues efectivamente para esto necesitamos no solo talento, también necesitamos dinero y ese es el problema de las cosas. Al final, todo redunda en que cuánto es el presupuesto que tenemos para lograr alcanzarlo. Efectivamente, no todo es dinero, porque hay gente que le pueda dar mucho dinero y termina siendo un fiasco. No, se trata de tratar de administrar los recursos de tal manera que esos recursos tengan un impacto verdadero en las personas y que se puedan crear lenguajes reales. Porque por muchas buenas intenciones que tengamos, si no logramos hacer un lenguaje que conecte a la gente, pues no va a tener sentido nuestro arte, ¿verdad? De eso va, creo, la idea y de esa es la problemática. Gracias. Tito, antes de despedirnos, yo creo que Gastón tenía un comentario más que querías hacer. Gastón, ¿te malentendí? Sí, no me malentendiste, solamente un minutito me tomo para una pregunta que está en el chat, que dice que hay quienes mencionan que el teatro deja de ser teatro cuando se coloca una cámara enfrente y se transmite en plataformas digitales. Hay quienes dicen que entonces se convierte en una mera grabación nada más. Que ¿cuál es nuestra opinión? Quiero hablar de eso muy rápidamente, que ya lo hablamos un poquito a lo largo de todo este foro. Efectivamente, al no haber público, no hay teatro. ¿Qué opinión es? Es que tienen razón. Sin embargo, va más allá de una simple grabación, porque no es ni teatro, efectivamente, tampoco es tele, porque tele hay toda una técnica, hay luces, hay dirección, hay maquillaje, hay foros o hay locación, hay muchas cosas, mucho menos va a ser cine. Pero la única cosa que yo plantearía es que no es una mera grabación, porque conecta con lo que acaba de decir Tito con respecto al contenido, con lo que pasa. Y hay muchas cosas que son genuinas, que muchos nos hemos conmovido con una película, ¿no? Y vemos un gran actor en la pantalla, una gran actriz en la pantalla, una escena brutal o dulce o lo que sea. Si bien no tenemos toda esa parafernalia como tú dijiste, con nuestro aparatito y demás, si lo que pasa aquí adentro tiene potencia, este vehículo funciona. Sí funciona. Efectivamente no es teatro, no es tele, no es cine, pero tampoco es una mera grabación. Entonces también hay que aprender a dilucidar, y yo aquí los invito a alejarse un poquito del ruido del mundo. Esa cantidad de memes, de videuchos de séptima calidad que solamente nos drenan el cerebro, la capacidad artística al verlos e incluso también al hacerlos. Y perdón mi juicio, hay muchas cosas mucho más valiosas que sí suceden, que sí se transmiten. Perdón, voy a decir una mala palabra porque ya me emocioné, con un pinche celular. Y de veras vale la pena. Entonces, estas
estas herramientas funcionan si las usamos bien. No pude haber resumido mejor que lo que acabas de hacerlo tú. Es muy importante que sepamos que hay un teatro y unas artes escénicas que no van a cambiar, pero hay muchos componentes y muchas cosas que sí están cambiando y vamos a tener que aprender a adaptarnos. Y desde Naranja los escuchamos, estamos anotando lo que nos dicen y esperamos poder seguir esta conversación después para hablar más a profundidad de qué manera podemos apoyar a las artes escénicas en Tegucigalpa, en el casco histórico, todo Tegucigalpa, y esperamos que sea útil para el resto de Honduras. Les doy las gracias a los 4 por estar aquí y a toda la audiencia que está aquí. Por favor, les doy todo mi cariño. Por favor, cuídense con toda su seguridad cuando salgan de casa, mantengan su distancia, manténganse saludables y en paz. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.